ya convocado la semana pasada y le habíamos también avisado que le íbamos a seguir justamente molestando a Juan Venturino, que es analista internacional, que nos dio un pantallazo muy interesante días atrás cuando comenzaba el inicio entre Irán e Israel, pero ahora tiene el capítulo de Estados Unidos, y en ese momento una de las preguntas que hacíamos, si usted muy cordialmente y muy criteriosamente me dijo, es imposible saber los ribetes de un conflicto cuando nace en Medio Oriente, y ahora intervino Estados Unidos. Juan, ¿cómo le va? Buenas tardes, Radio Lo saludamos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ya casi con un frío impresionante acá en Buenos Aires. Sí, sí, faltó el que sabe y pude venir yo, básicamente. No, le deseamos porque justamente estábamos en el tema de lo que es la analogía con respecto a la participación de los países, y ahí fue el hecho de que usted nos abrió un programa muy interesante la semana pasada, los días atrás cuando hablábamos con usted, y nos dio fundamento respecto a la participación, y nos faltaba esto. Es cierto. Claro, o sea, la decisión de Trump justamente. La decisión de Trump de meterse en un conflicto, de seguir comprando conflictos, y con serían ya los 30 y pico de conflictos en los que Estados Unidos se ha metido, que no le correspondían, y que post Segunda Guerra Mundial ha intervenido en casi conflicto que hubiera, salvo que aquellos comprometidos no tuvieran nada para discutir. Entonces ahí no nos metemos, ¿no? Si fuera Haití, donde no se le puede sacar absolutamente nada, bueno, probablemente no bombardeen. Pero después, si hay minas, si hay oro, si hay petróleo, o si es un eje importante respecto de su ubicación, bueno, ahí puede haber un interés legítimo de los Estados Unidos en intervenir en un conflicto que no le pertenece, ¿no? Esto es lo que estamos presenciando hoy y que hemos presenciado en la historia reciente y a la cual Estados Unidos nos tiene muy acostumbrados. Lo cierto es que estos conflictos en estas situaciones pueden escalar. Y esto nos pone a todos, a nosotros incluido, en la otra punta del mundo, digamos, en el sur de los sures, porque si este conflicto escalara, podríamos estar de alguna manera en lo que ha llamado el propio Papa Francisco, ¿no? Una especie de tercera guerra mundial en cuotas, y esto que estamos nosotros viviendo, que obviamente le suma riesgo, le suma incertidumbre, y un nuevo foco de conflicto a un mundo que ya está convulsionado, a un mundo que ya es multipolar, y en un mundo en el que hay demasiadas armas de destrucción masiva, y no sabemos tampoco la sanidad mental de esas personas que son la última decisión frente a una hipotética utilización de estas armas que, como nosotros sabemos, la sola amenaza o especulación de su uso, de alguna manera, va desvinculando la posibilidad de usarla porque implica consecuencias devastadoras para el globo. Para que se entienda, algunas de las 3.500 cabezas nucleares que tienen los Estados Unidos, o las de más de 4.000 que tiene Rusia, en la actualidad, por el poder, expansivo y destructivo que tienen estas armas, ponen a Hiroshima y a Nagasaki al ridículo, para que entendamos de lo que estamos hablando. O sea, si bien se han detonado bombas para conocer, sus capacidades por parte de Francia, por ejemplo, en el atolón de Krakatoa, o por parte de Estados Unidos en territorio japonés, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, tristemente célebres estas dos ciudades japonesas por la destrucción que han causado sus bombas, imagínense una bomba de máximo poder como la que estamos hablando. Hoy, un cazador furtivo, un avión de los Estados Unidos, el de máxima tecnología realizado por Northrop en su momento, en el año 88 con su primer desarrollo, 89 vuelo inaugural, están en condiciones de trasladar a 11.000 kilómetros, eso sin repostar combustible. En el caso de que reposten combustible, prácticamente en cualquier parte del globo lo pueden, cada uno de ellos podría, lanzar 13 cabezas nucleares, 13 ojivas nucleares. O sea, para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Ese avioncito del que hablamos, que es un avión furtivo de máxima tecnología, el máximo construido hasta la fecha, tiene un valor mercado, primero que no se puede comprar, no se puede vender, pero
más o menos le costó a Estados Unidos, cada uno de los 21 que tiene, le costó $2.000 millones. A partir de eso, más allá que fue la primera vez, por lo menos no tengo un registro cercano de la utilización de esos bombarderos. Ya fue creado en el rigor de lo que fue el conflicto con Estados Unidos e Irak en su momento, porque se llegó a hablar de la utilización. Claro, sí, como el F-16. Sí, fue probado exactamente, sí, esos aviones fueron probados, aviones furtivos. Lo que sucede es que no llevaban, en ese momento, son antibúnkers, claro, bombas que pesan alrededor de 13 toneladas, pero no nucleares. Nunca han tirado por ahora, hasta la fecha, desde el 88, vuelo inaugural 89 hasta la fecha, es decir, tienen 25 años y hay una nueva versión, por supuesto, mucho más desarrollada. Pero hablemos de que son los que conocemos. Sí. 11.000 kilómetros, 2 pilotos, viajan un poquito menos de un Mach, es decir, algo así como 1.000 kilómetros en la hora, un poquito menos, pero con una capacidad de repostar combustible, es decir, pueden ir a cualquier lado. Podrían salir de acá, repostar combustible a 9.000 kilómetros, tener otros 11.000 kilómetros, estamos hablando que no hay una parte del globo en el que no lleguen. Sí, y además, obviamente, tienen una capacidad de no ser interceptados por prácticamente ningún radar, por supuesto civil no, algunos radares militares podrían reconocerlos, pero no todos, y o sea, por eso decimos un avión furtivo de pleno, ¿no? Digamos, no es un avión de uso, es un uso de uso absolutamente militar. Vamos ahora las implicancias para el país. Por un lado está lo que Irán públicamente manifestó en contra del presidente de la Comisión Argentina de Energía Atómica, quien fue quien en su momento alertó a la comunidad mundial lo que estaba pasando en Irán, la amenaza que se hizo pública por parte del gobierno del régimen iraní, por un lado, y las consecuencias económicas. Pues se está hablando mucho del estrecho de Hormuz, que significa, y eso implicó, por ejemplo, que 2 petroleras en Argentina levanten automáticamente el precio del combustible. Claro que directamente cualquier amenaza de interrupción en la cadena de suministros de un commodity esencial en el mundo, cuando hablamos de esencial no hablamos de que sean buenos o malos, que sean lindos o que sean feos, hablamos de la esencialidad desde el punto de vista de que la demanda, es decir, la demanda del recurso es inelástica y depende en algún momento de la oferta, pero cuando decimos demanda es que habitualmente hay un mundo dispuesto a consumirlo, ¿sí? Hablamos de esto, el commodity que es el petróleo, el crudo, digamos, independientemente del nivel de proceso que haya tenido o no. Digo, sin meternos en el proceso, entendemos esta cuestión de que la interrupción en la cadena del suministro ya de por sí presiona los precios al alza. Juan, en este momento, para empezar, perdón que interrumpa nuevamente, en este momento una cadena nacional está anunciando que Trump, justamente, valga la palabra, anunció un cese total de fuego entre Irán e Israel. Bien, o sea que ya estamos en la paz, ¿tenía? No, usted sabe que eso no, hace 2000 años que están discutiendo, así que yo creo que es un cese, y la implicancia del bombardeo de Estados Unidos y la sugerencia de Rusia de llamar a la paz, uno entiende que fueron varios factores, y el silencio de Corea del Norte y China, que también llamó la atención. Sí, que esto es un por ahora. No, obviamente, porque no hay intereses chinos. Y ojalá que sea perpetua la paz. Lamentablemente, digo, antes creíamos nosotros que los seres humanos iban a la guerra cuando había una situación extrema que prácticamente los empujaba a esa situación. Digamos, históricamente creíamos que era la indisponibilidad o la indisponibilidad de recursos o la falta, digamos, de alimentos podía conducir, históricamente creíamos que podía conducir a los hombres a la guerra. Hoy ya tenemos absolutamente claro, hay suficiente evidencia empírica para entender de que en realidad los seres humanos van a la guerra no solo por las cuestiones más disímiles, sino que en realidad tenemos certeza de que toda guerra es un engaño y de que la primera víctima que se cobra una guerra es la verdad. Exactamente. O sea que lo único que podemos encontrar después es ignorancia, odio, hipocresía, mentiras, y de lo que se te ocurra, pero nada relacionado con la verdad, porque, como hemos dicho, la primera víctima que se cobra la guerra es la verdad. Exactamente. Entonces, a partir de ahí aparecen las justificaciones y, además, para tildar a otros países de peligrosos y terroristas, ¿no? Decimos, qué peligroso que podría ser Irán que tenga
que tenga, por ejemplo, qué pasa si tiene algún misil. ¿Sabes qué país? Te puedo hacer un repaso, lo que pasa es que tardaríamos mucho, pero el 6 y el 9 de agosto de 1945, a Japón, a Corea del Norte en 1950 al 53, a China en 1950 al 53, a Guatemala en el 54, a Indonesia en el 58, a Cuba en el 61, a Vietnam del Norte en el 65, a Laos en el 64, podemos seguir nombrando Camboya, República Democrática del Congo, Granada, Líbano, Libia, Irán, Panamá, Irak, y podría seguir nombrando, ¿sí? Siria en el 2014 al presente, Somalia en el 2007, los más recientes, Yemen en el 2002 al presente. Todas esas intervenciones militares a veces que se deben a una sola potencia, la que justifica y que además, no solo eso, nos enseña a pensar, a través de una industria que no solo gasta, sino que invierte mucho, pero también recibe mucho dinero, claro, que son las películas de acción y Hollywood, nos hacen creer, nos enseñan a pensar y nos hacen creer que el mundo está más seguro, claro, si está la bandera de los Estados Unidos ahí flameando. Por eso esto es. Una vez leí una lista internacional económico que estaba asustado justamente cuando crece el déficit económico de Estados Unidos. Él aseguró que se viene una guerra, porque cada vez que exporta sus déficits creando guerra. Pasó en Vietnam y de ahí claro, se parte todo lo que usted mencionó. Sí, es así. ¿Cómo van a después a financiar su déficit? Claro, a través de guerra. Juan, bueno, este es el problema, ¿no? Realmente un placer y nuevamente te anuncio que en los próximos días de concretarse y de confirmarse el anuncio de Trump, te vamos a molestar nuevamente por qué dejó estos 12 días de guerra, más allá obviamente de los muertos, las familias destrozadas de ambos lados, pero te vamos a volver por lo menos a molestar y las implicancias para el país. No me molestan para nada, es un gusto estar charlando con ustedes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, hasta acá Juan hablándonos un poco de la situación que tiene que ver con Juan Venturino, que es analista internacional, sobre esto que aparentemente el mundo respira nuevamente. Me hizo acordar la película 13 días, ¿se acuerdan? Sí,